Ha habido el momento en que familias han perdido un ser querido y no saben realmente qué quería la persona. ¿Por qué consideras que es importante tener un plan funerario? Las familias en nuestros países, por lo que más quieren es ver a su ser querido lo más pronto posible. Y a veces tienes que explicarle que en Canadá los protocolos son bastante fríos. Aquí en Canadá, de la funeraria llega a la iglesia, de allí ahí lo van a ver. Y después de eso se termina la misa, se recoge el cuerpo, se lleva al cementerio, pero ya no se abre la caja, ya no hay un descanso acá. Hipólito Reyes es mexicano viviendo aquí en Vancouver, British Columbia desde el año 1997 y se desempeña como gerente de planificación avanzada y relaciones públicas en Alternative Funeral and Cremation Services. En otras palabras, él se encarga de educar y guiar a las familias en uno de los procesos más dolorosos y difíciles que una persona puede atravesar, la pérdida de un ser querido aquí en Canadá. Hipólito Reyes nos va a compartir el día de hoy información muy valiosa sobre lo que son servicios funerarios y además Hipólito acompaña a las familias en donde quiera que estén, brindando tranquilidad, apoyo y orientación en momentos de profundo dolor. Así que chicos, démosle una gran bienvenida a Hipólito Reyes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, Malu, por la invitación y gracias por la introducción, está muy hermosa, gracias. Específicamente estoy aquí para poder contestar algunas de las preguntas, o mejor dicho, muchas preguntas que la gente se hace en este tema que es un poquito, no es muy común poderlo escuchar y bueno, la gente casi no lo quiere hablar, pero bueno, es un tema importante en la vida. Exactamente, Hipólito, y muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. Todas las preguntas el día de hoy vienen de la comunidad, entonces vienen con mucho respeto, tanto hacia tu persona como con la audiencia. Entonces, empieza Hipólito diciéndonos en qué consiste exactamente tu trabajo de gerente de planificación avanzada dentro de la industria funeraria. Bueno, lo que consiste es que me dedico a darle educación y guía a las personas para que se vayan preparando. Como dice el título de mi profesión, es avanzado. O sea, que en un momento puedas ir tomando tus propias decisiones y a la misma vez puedas involucrar a tu familia en lo que tú quieres hacer en manera o cuestión de un funeral. Tú puedes decidir qué tipo de servicio vas a querer. Una cremación, o vas a querer que te lleven a la iglesia, o vas a querer que hagan un evento con mariachi, no sé, muchas personas tienen diferentes maneras de celebrar la vida de alguien, de un ser querido, y en ese aspecto pues uno les ayuda, les apoya y les da la guía al paso a paso qué es lo que van a hacer. Completamente. Y digamos de que este plan es personalizado, cada uno va eligiendo de qué manera quiere el plan funerario. Exactamente, así es, cada persona elige, lo voy a poner de una manera más práctica, es como cuando te vas a casar, tú dices quiero flores blancas, quiero carpeta roja, quiero esto, quiero aquí, quiero allá. La única diferencia es que este tipo de eventos tú los vas a ver en vida y el otro va a quedar para que tu familia lo conlleve y a la misma vez le dé ese paz mental de que están pasando por ese proceso de dolor, pero a la misma vez están haciendo algo que a ti te hubiera gustado que estuviera ya puesto en su lugar y sobre todo que no estuviera con el problema financiero. Es bonito prepararse y ser responsable en ese aspecto. ¿Por qué consideras importante, aparte de lo que es del plan financiero que dijiste que esto lógicamente tiene, digamos, una repercusión financiera, o sea, choca financieramente a las personas cuando una persona se va? Pero ¿por qué consideras que es importante tener un plan funerario? Es importante porque, bueno, lo económico, lo financiero es un gran problema. Ese es un problema que existe en todas las familias, ¿verdad? Porque pues el dinero hay que trabajar, hay que juntarlo, hay que tenerlo. Cuando suceden estos momentos es inesperado. No pasa que digas tú en tal fecha voy a morir o en tal fecha voy a pasar a la presencia de Dios, ¿verdad? O sea, es algo que tú no lo esperas. Entonces, es importante tenerlo. ¿Por qué? Porque ha habido el momento en que familias han perdido un ser querido, te lo digo por las experiencias que ya he tenido, y no saben realmente qué quería la persona. O sea, no saben si quería una cremación, no saben si quería un entierro tradicional, o no saben si quería ser repatriada al país de origen. La familia está con ese dilema de que qué es lo que van a hacer, qué hubiera sido lo mejor para esa persona. Entonces,
existe ese dilema. En cambio, si hay un contrato, si hay un plan, dices tú, bueno, la persona que falleció quería este plan y esto es lo que quería y esto es lo que pidió y esto. Entonces ya hay una guía de saber qué es lo que quería. Entonces eso ayuda a honrar la memoria del ser querido, porque ya hay un plan. Aparte de que lo financiero, pues también está cubierto. Entonces, ¿por qué es importante tenerlo? Por esa razón, porque son dos cosas que son responsabilidad de uno mismo, sin dejarle ese problema a la familia que decida qué hacer y cómo pagar. Y en base a tu experiencia, ¿ves que las personas más deciden por cremación o más deciden por una sepultura? Por el mismo detalle de que no están preparados financieramente para este tipo de eventos, deciden por lo más barato, lo más económico. ¿Y cuál es lo más económico? Una cremación sencilla. Cremación sencilla, más adelantito voy a explicar acerca de los diferentes paquetes para que más o menos la gente se vaya identificando y tenga un poquito más de conocimiento acerca de esto, porque ese es mi meta, guiar a la persona, pero educarla también. ¿Qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere? ¿Qué servicios específicamente incluye un plan funerario para una persona que lo compra? Incluye desde registro civil de Canadá, Vital Statistics, viene incluido carroza en caso de que se requiera algún servicio funerario de un entierro tradicional o llevarlo a la iglesia. Incluye embalsamamiento si es que se va a requerir, incluye todos los impuestos que se cobran acá, diferentes cosas, o sea, muchísimas cosas que a veces uno no las tiene contempladas de que lo vas a necesitar. Y por supuesto hay promoción que dices, el paquete empieza desde, o sea, no es que sea el precio, es que es desde, ahí empieza el precio. De ahí le van añadiendo cosas que se van a necesitar y si no estás preparado, pues te llevas una sorpresa con el recibo. ¿Empieza desde qué precio más o menos y qué incluye lo más básico? Nosotros en la funeraria hemos enfocado precios que son predeterminados para poder llevar diferentes tipos de servicios. Por ejemplo, una cremación sencilla te puede costar $2,000 y eso ya incluye todo. Si vas a comprar el plan, pues el plan tiene otros beneficios que van a ser incluidos en el paquete, por supuesto, que eventualmente puedo explicarlos. Si vas a hacer un entierro tradicional, pues dependiendo de qué tipo de féretro vas a escoger, dependiendo de eso es el precio, porque hay féretros que cuestan baratos, hay féretros que cuestan caros, o sea, depende realmente de eso. También hay otro paquete que es funeral con cremación, que quiere decir prácticamente y hacer un servicio con el cuerpo presente, pero a la misma vez después retirarlo y cremarlo. Hay otro paquete que también es de envío de cuerpo, que es la repatriación o enviar un cuerpo de un ser querido desde Canadá hacia el país de origen de esa persona. Entiendo, entonces digamos de que empiezan en los 2000 por ahí. Sí, un paquete de cremación 2,000, un funeral con cremación serían más o menos $6,000-$7,000. Habría otro paquete de entierro tradicional, estamos hablando de unos 10, 11,000, 10,000, 11,000. Eso sin contar que se tiene que comprar el terreno en el cementerio. Esto es nada más el puro servicio fúnebre. No te incluye, digamos, el No espacio. incluye el espacio en un cementerio. El espacio en el cementerio lo tienes que comprar tú. ¿Y qué pasa si es que pues uno falleció y no lo compró en vida, lo compra un familiar? Definitivamente ahí le toca a la familia. ¿Y cuánto más o menos son los precios de un espacio en un cementerio? Ahorita depende, puede costarte entre los 8, 10,000 hasta los 19,000, 20,000, 30,000 y 40,000, depende del cementerio donde quieras ser enterrado. Porque los terrenos en los cementerios es como la plusvalía de una casa, siempre va ganando. O sea, el terreno, la tierra siempre va ganando. Su valor aumenta con los Exacto, años. exacto. Mira, ¿quién diría que muy interesante? Y bueno, entonces digamos de que si alguien no se prepara y no tiene un plan, estaría gastando, bueno, la familia del fallecido más o menos unos 20,000 en lo que sería un entierro. Pues mira, yo te voy a ser sincero, sin darle información personal, yo hice un funeral no hace mucho, como de unos 4 meses atrás. La familia tuvo que gastar hasta $47,000. Casi es el salario de una persona que gana en un año en un sueldo mínimo. $47,000 que tuvo que pagar antes de llevarse a cabo el servicio. Porque ninguna funeraria te va a hacer un servicio si no está pagado. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si es que, digamos, yo compro un plan y no lo termino de pagar? Un plan, digamos, a 2 años, porque se puede financiar, ¿verdad? Sí, el plan puedes financiarlo 3, 5, 10, 15 y 20 años.
3 años Ya. y lo compraste para 3 años y digamos que al año y medio te moriste, Sí. pues prácticamente queda liquidado. Ya no se debe nada. O sea, mi familia ya no necesita pagar el No, remaining. no. El plan funerario está diseñado para ser protegido como si fuera una inversión de alguien. Hipólito, mencionaste hace poquito algo muy interesante que es, dijiste, velar a cajón abierto. Eso es algo que es muy normal en Sudamérica, es muy normal en nuestros países latinos. ¿Lo ves normal acá o fue como un choque cultural quizá? Porque me imagino que no solamente ves, digamos, te relacionas con personas latinas, sino con diferentes culturas. ¿Cómo Sí, ves ese tema? bueno, ahí sí que depende de la familia, porque he hecho servicios tanto para anglosajones como para latinos. Entonces, latinos usualmente es más de que lo quieren más rápido el servicio, quieren la caja abierta, algunos, no todos, quieren la misa y quieren esto. Los anglosajones usualmente son más fácil que nosotros los latinos, porque nosotros tenemos una tradición. Los otros latinos queremos la misa, queremos llevar el cuerpo, a veces que esté la caja abierta. No todos, no todos. Hay gente que no desea que la caja esté abierta. Y el anglosajón es fácil porque tú le dices, mire, este es el protocolo, y ellos dicen, bueno, está bien, no importa. O sea, no quieren ver digamos, el último, o sea, la Hay última gente que imagen. no, no. Me ha tocado personas que que vamos a llevarlas al cementerio. Ellos llegan y les decimos, bueno, van a bajar la caja y después de que la bajen, usted se tiene que retirar porque por ley de trabajo, las personas deben retirarse del cementerio para poder cerrar el lugar donde se ha depositado la persona. Cosas que en Centroamérica, México y Centroamérica no pasa. Tú te quedas viendo ahí Sí. todo lo que termina. Aquí no. Pero sí, digamos, sí es aceptado cajón abierto, que las personas rodeen el cajón, vean a la persona. Usualmente cuando llega la caja al cementerio, ya no se abre. ¿Y dónde lo velan entonces en el cajón abierto? Es una iglesia o la capilla de la funeraria o algún otro lugar. Ya cuando llega al cementerio es porque ya van a enterrarlo. Se hace una pequeña oración o se dice algo, se hace un ritual o algo, lo que sea, pero ya no se abre la caja. Sí. Es bien muy interesante porque en Centroamérica, México y Centroamérica y Suramérica y todo eso, nosotros usualmente tenemos el cuerpo inmediatamente. Cuando una persona fallece en nuestros queridos países, 3, 4 horas más tarde ya está el cuerpo Sí, en la el casa. mismo día. El mismo día. Sí. Mueres a las 2, 3 de la tarde, a las 6, 7 de la tarde ya está el cuerpo en la casa de alguien. Lo velas toda la noche, al siguiente día se hace el servicio fúnebre a una iglesia, después se lleva a cementerio, hay un descanso en el cementerio donde se abre la caja otra vez y se hace todo el ritual, se hace todo el servicio y después se lleva al lugar donde va a descansar la persona. Aquí no. Aquí en Canadá es totalmente diferente. Aquí en Canadá, de la funeraria llega a la iglesia o a la capilla, donde sea, de allí, ahí lo van a ver. Y después de eso, se termina la misa, se recoge el cuerpo, se lleva al cementerio, pero ya no se abre la caja, ya no hay un descanso acá. Da directamente al lugar donde va a reposar la persona que falleció. Eso es suponiendo que la persona tiene familia aquí en Canadá. ¿Qué Exacto. pasa si es que uno de nosotros, una persona, no tiene familia en absoluto? Viene como estudiante, trabajador, no tiene esposa, no tiene padres, hermanos, nada. Y fallece. Me imagino que ahí incluye lo de cremación, repatriación. ¿Cómo funciona ahí en ese caso? Se platica con la familia. Por ejemplo, mi casa funeraria, Alternative Funeral and Cremation Services, somos los únicos que hacemos este tipo de servicio porque entendemos la cultura y entendemos el dolor de las personas que están en otros países. Si la persona está sola acá, nosotros tratamos de hacerlo todo en línea. Videollamada, llamada. ¿Cómo te acercas? ¿Cuál es tu approach hacia la persona para darle esa noticia que es muy difícil de escuchar? Usualmente cuando esto sucede es porque la familia anda buscando una funeraria que hable español. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si hubo un accidente y más bien tú debes dejarles saber a la familia que tuvo un accidente y ellos no saben? Usualmente si es mexicano, van a contactar al Consulado General de México. El Consulado General de México se encarga de dar la noticia. Ya Sí, no tú. ya no yo. En este caso ya hay una lista de funerarias que tenemos servicio. Cabe mencionar que la de nosotros es la única que habla español. Es la única que te puede proveer un servicio totalmente en español. Entonces eso es una ventaja para México, Centroamérica y Sudamérica, porque soy el único que habla español. Entonces cuando eso pasa, la familia pide información acerca de qué funerarias hablan español. Y pues como somos la única, ya me llaman a mí.
la familia, y me dicen, mire, pasó un accidente o la persona falleció, le dio un ataque cardíaco o esto, lo otro. Entonces ya en base a eso, ya empiezo a entablar comunicación directamente con la familia. En ningún momento yo he llamado a una familia para dar una noticia. Bueno, hasta ahorita, ¿verdad? ¿Quién sabe? En un futuro a lo mejor lo tengo que hacer. Pero usualmente cuando la familia me llama, pues primero palabras de introducción, ¿verdad? Lo siento mucho, mis más sinceras condolencias para usted y su familia. Estoy aquí para servirle, ¿en qué le puedo servir? Y te pones a disposición de ellos, ¿verdad? Y ya les preguntas qué servicio van a querer, les das más o menos un estimado de costo para repatriar un cuerpo, para hacer cremación, para hacer trámites en el consulado, para todo eso. Y ya entonces ahí es cuando las familias deciden si queremos repatriar o si queremos hacer una cremación. Por supuesto, cremaciones son más baratas. Ahora, dijiste repatriación, ¿qué significa eso? Repatriación es, como lo dice, repatriar restos de una persona a su país de origen, enviarlos. Se envían por avión, usualmente. No se podrían enviar por tren ni por barco porque entonces tardarían meses en llegar. Pero bueno, en avión tarda un par de días. ¿Y se puede enviar el cuerpo entero o en cremación? Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, dependiendo del país, qué es lo que vaya a requerir. Eso es un trabajo extra que yo hago porque yo voy a los consulados y llevo la documentación que me requieren. Entonces, cada consulado, cada país tiene sus protocolos de documentación que se deben de llevar y en base a eso yo lo trabajo, pero yo lo trabajo desde acá. Aunque no esté la familia, yo hago todo lo posible por enviar esa ceniza o por enviar ese cuerpo y que la documentación vaya registrada a esa persona como nacional de ese país de origen. Entonces, así es como llega. Si es que una persona acá está sola, esos documentos te los pasa a la familia, digamos, me imagino que necesitas pasaporte, documentación. Usualmente como cuando la persona fallece van a contactar al consulado del país de origen de esa persona. Si es de Perú, si es de Colombia, van a contactar al consulado. El consulado es el que, gracias a Dios, pues me he dado a conocer en varios consulados y ellos ya saben que yo soy el que hago trámites en español. Ya te conocen. Entonces ya me conocen y ya saben que yo soy el que se va a encargar de eso y yo traigo todos los documentos que él me pide. Y esa es una ventaja, porque tener conexión con los consulados es una ventaja, porque te abre puertas de que tú puedes contactar a ese consulado sin ningún problema. Y dices tú, bueno, ¿qué documento necesita, cónsul? ¿O qué esto? Bueno, pues quiero esta carta, quiero que... ahorita se la consigo. O sea, es rápido, ¿me entiendes? Y en cambio, cuando una funeraria o alguien no entiende o no tiene la conexión, va a haber citas, va a haber, vengan 2-3 semanas, tráiganme esta documentación, haga esto. Entonces, eso quita mucho tiempo conocer a alguien y estar trabajando constantemente con esos consulados te abre mucho la oportunidad de que le puedas ayudar a esa persona. Tengo entendido y que la persona, las familias en nuestros países, pues lo que más quieren es ver a su ser querido lo más pronto posible. Y a veces tienes que explicarle que en Canadá los protocolos son bastante fríos en ese aspecto. Y toman tiempo. Es como el país, ¿verdad? El país es frío, pero también los protocolos dentro de acá son muy burócratas, entonces hay que tener mucha burocracia para hacer cosas. Digamos, desde el momento en que tú empiezas a mostrar los requisitos para hacer la repatriación hasta el momento en que el cuerpo llega a su país de origen, donde la persona es nacional, ¿cuánto tiempo puede pasar aprox? Si todo está en orden, si todo va fluyendo como debe de ser, máximo 2 semanas. En 2 semanas ya el cuerpo está allá. ¿Y hay muchos latinos fallecidos acá en Canadá? Bastantes. El mes de mayo y junio tuve 12 personas que yo ayudé. El mes de junio 17. Estoy hablando de países como Chile, Colombia, Guatemala, El Salvador y México. ¿Y cuál es el motivo? Con mucho respeto a estas preguntas, pero ¿cuál es el motivo por el que fallecen? Por cuestiones de privacidad y confidencialidad de la información, te puedo decir que lo normal es natural. Antes de continuar con el podcast, quiero hacerte una pregunta. ¿Sabías que para aplicar a una visa de estudios, de trabajo o incluso a la residencia permanente canadiense necesitas presentar todos tus documentos traducidos por un traductor certificado? Por eso quiero recomendarte a ISA Translations. Ellos te ayudan con las traducciones certificadas aceptadas por IRCC y por diferentes instituciones educativas aquí en Canadá. Y lo mejor, ellos saben qué documentos necesitas traducir para tu aplicación. Contáctalos, toda la info aquí en la cajita de descripción.
Ahora sí, continuamos con el podcast. Hipólito, ¿aproximadamente cuánto cuesta repatriar un cuerpo si es que uno no consigue un plan funerario? Depende del país. Por ejemplo, para Perú estará costando como unos $9,500 por el transporte aéreo. El transporte aéreo es lo que más consume. El precio. No es tanto lo que se va a hacer acá, porque lo de aquí es la documentación, el embalsamamiento y todo. Todo es normal. El costo de vuelo para poder repatriar ese cuerpo lo más pronto posible. Ese es el problema. Por ejemplo, para México está en 7,200. Todo en dólares canadienses, ¿cierto? Sí, es cierto, todos los Ok. canadienses, sí. Hipólito, ¿qué es lo más difícil de trabajar en esta industria? Lo más difícil a lo personal es que ver el sufrimiento de la persona. Es un poquito frustrante saber que no puedes regresarle a su ser querido, pero sí puedes ayudarle lo máximo en darle la guía y la educación a esa persona para que termine su proceso de haber perdido ese ser querido. Entonces creo que esa es una de las cosas que a mí me marca mucho, ver el dolor de las personas. Personalmente me toca mis sentimientos, pero a la misma vez tengo que ser un profesional y tengo que mostrarme lo más empático que pueda y lo más amigable, conllevar las cosas poco a poco y hacer las cosas lo más pronto posible y apoyarle y decirle aquí estoy, yo le puedo apoyar, yo le puedo ayudar, aquí estoy. Es un trabajo de mucha carga emocional. Sí, así es. Pero tienes que manejar los sentimientos. Y cuéntanos cómo sí se presentó la oportunidad de trabajar en una industria así. Es un poquito chistosa, se puede decir, y a la misma vez lo tomo como parte espiritual. En la vida Dios me ha preparado siempre para cualquier cosa o desempeño que yo vaya a hacer. Cuando yo iba a venir a Canadá, me fui a vivir un tiempo a Guadalajara, y Guadalajara es frío, más frío que Puerto Vallarta. Puerto Vallarta 34, 38 grados, Guadalajara 16, 12 grados. Tú eres de Sí. Puerto Vallarta. Yo nací en Mazatlán, Sinaloa, Ok. pero crecí en Puerto Vallarta, o sea, Ok. siempre en Puerto. Ahí Dios como que me mostró la otra cara del clima. Vete preparando, te vas a Canadá. Yo no sabía que Canadá era frío. Bueno, llego acá, el clima es frío, ya venía como un poquito preclimatizado y todo, entonces fue algo que Dios hizo. Con referencia a lo de mi trabajo, fue a través de una persona que me contactó y me dijo, mira, hay una oportunidad, servicios fúnebres, no hay una persona que habla español, el otro, aquí allá. Y bueno, entonces empecé a aprender todo lo que se conlleva en un funeral. Y hubieron directores funerales que me educaron, me enseñaron, me dijeron el otro. Trabajando 6 meses en la industria, perdí a mi madre en el 2021. Fue algo que como que ya estaba yo preparado para eso. Entonces, cuando voy a México por la pérdida de mi madre y eso, cuando venía de regreso, dije, hay mucha gente latina que no sabe nada de esto. Hay muchísima gente que no entiende los protocolos, hay muchísima gente que no sabe qué documentación va a hacer, cómo lo va a llevar, quién le puede explicar. El inglés es como el clima de Vancouver, es frío. El inglés no tiene tanta empatía. En cambio, la lengua de uno en español tiene más empatía, tiene más cariño, más ese calorcito humano, Sí. lo puedes dar. Entonces ahí dije, creo que mi gente latina necesita que alguien les enseñe, que alguien les diga, que alguien les dé la guía. Y entonces desde ahí me empecé a preparar más y más y más. Empecé a estudiar qué conlleva un funeral, por qué hacen los rituales, por qué hacen los servicios, por qué esto. Y eso me ha dado a mí la pauta de entender cada cultura y cada nacionalidad. Porque a final de cuentas no solo trabajo con latinos. A mí me puede llamar una persona blanca, una persona italiana, una persona de la China. Me ha tocado servicios fúnebres vietnamitas. Ellos tienen unos rituales hermosos. ¿Cómo cuáles? Los vietnamitas hacen un ritual en el funeral, abren la caja y le llenan de dinero la caja a la persona. Y llevan comida y llevan frutas y ya sabes, sus dioses. A todo el mundo le dan dinero. O sea, a los presentes. Claro, sí, unos sobres rojos. Los chinos también lo hacen. Y no crees que son billetes chiquitos. De los de 100. Son billetes, no vamos a decir tanta denominación, pero sí. Y son muy buenos en eso. Pero lo ponen ahí en cajón abierto y al momento de cerrar ese dinero se va con la persona. Ese dinero se va con la persona. ¿Y cuál es el significado detrás de eso? Supuestamente, hasta donde yo sé, que me lo he estudiado, ellos creen
que la persona que falleció se fue al infierno, pero que poniéndole dinero en la caja y poniendo carros en cartón y casas en cartón y cosas así, y alhajas. Joyería, como. Joyería, sí, pero no alhajas en realidad, no reales, sino que son como de las que compras en el dollar store que parecen joyería. Ajá. Le ponen todo eso para que cuando él llegue allá tenga dinero, joyas, carros y todo para poder pagar sus pecados y pueda regresar a la gloria. Si ellos no le ponen eso, supuestamente la persona va a quedar ahí. Es muy interesante la cultura asiática. Especialmente en Canadá, un país donde hay mucha diversidad cultural y Exacto. religiosa. Claro. Y también te ha pasado porque personalmente una cultura que yo admiro bastante es la cultura de la India. Entonces sus culturas, su religión, ¿te ha pasado trabajar con gente de la India? He tenido 2 servicios nada más en todos los 7 y pico de años que tengo trabajando en la industria. Ellos son, si es musulmán, tiene que ser muy rápido. Por ley, porque está establecido en la ley de la Columbia Británica aquí en Vancouver, tienen que pasar 4 horas ¿Para qué? desde que fallece la persona para hacer los servicios fúnebres de ellos. 4 horas. Tan rápido. Sí, impresionante, pero así es, por cuestión de religión. ¿Y por qué tan poquito el tiempo? Porque si pasa más tiempo, ¿qué puede pasar? Ya está dentro de la legislación de Canadá que por servicio, el servicio fúnebre de ellos por religión Por tiene que religión. hacerse. Ellos tienen que enterrar a la persona, por lo regular enterrarla. Y está la otra religión de ellos mismos, de los hindús, que son para cremación. Tienen que cremar el cuerpo. Dependiendo con cuál que trabajes, pero sí, ellos hacen unos rituales hermosos también. Ponen bastantes flores, ponen bastante comida, brindan con el cuerpo. También hay culturas que he visto que les gusta celebrar, bailar, como un poco más alegres. Sí, los mismos, dependiendo de la religión que tengan ellos. Hipólito, cuéntanos a todos nosotros qué pasa exactamente cuando una persona fallece en un hospital. Puede ser por razones de un accidente, por ejemplo, digamos, que llega al hospital por accidente. Si la persona fallece en un hospital, ya saben los médicos de qué enfermedad, accidente, cualquier reporte que haya, ya se sabe en el hospital, ¿verdad? Es prácticamente la familia quien nos contacta o me contacta. Para llevar a cabo todo eso necesitamos que pase 48 horas. ¿Por qué? Porque el doctor tiene que certificar que la persona ha fallecido. Ahí ya no hay autopsias, ahí ya no hay nada, porque pues, la persona ya sabe de que murió. Por los medicamentos, por la manera en que llegó, por lo que sea, 48 horas, el doctor firma y ya después de 48 horas ya cualquier funeraria puede pasar a recoger el cuerpo. En esas 48 horas la familia va a contactar casa funeraria de su predilección para poder llevar a cabo la documentación requerida por el hospital para poder recoger el cuerpo. Si la persona fallece en un asilo de ancianos o fallece en cuidados paliativos, allí la dinámica cambia. ¿Por qué? Porque si una persona fallece en uno de esos 2 lugares antes mencionados, tienen 4 a 6 horas para retirar el cuerpo. La familia tiene que contactar una casa funeraria inmediatamente, porque en esos lugares no existe refrigeración y el cuerpo después de 4 horas empieza a soltar sus olores mortorios, ya no hay circulación de sangre, ya no hay nada, se paró todo el cuerpo. Lo que hayas comido, lo que sea, los gases y todo eso ya empieza a descomponer. Si es en hospital, 48 horas después de que fallece la persona para poder retirarlo. No hay ningún problema, se puede pasar más de ese tiempo porque todos los hospitales tienen una morgue, tienen un lugar donde pueden depositar los cuerpos. Que es frío, el lugar frío. Es un lugar frío, sí, tiene que ser frío. No es un congelador como muchos tenemos la idea de que eso pasa, sino que es un refrigerador normal, nada más, para mantener fresca la piel de la persona. Ahora, cuando ya la casa funeraria va a recoger el cuerpo al hospital, digamos, ¿la carroza es fría también o no? Sí, el transporte, o mejor dicho, la camioneta en la que se va a transportar un cuerpo tiene que estar fría. Tiene su tecnología ahí Exacto, especial. ya tiene su propia refrigeración, ya tiene todo para poder transportar el cuerpo. Lo que se trata de hacer es que el cuerpo sea tratado lo mejor posible en cuidados para poder darle una mejor preparación al cuerpo para que su familia lo pueda volver a ver ya vestido, ya en otro ser, en otra dinámica. ¿Y en qué momento ahí se embalsa el cuerpo? El embalsamamiento es requerido en la Columbia Británica si el cuerpo va a ser
repatriado, o sea, se va a enviar al país de origen. Si lo van a llevar aquí a una iglesia, un servicio fúnebre aquí en una iglesia, una capilla o lo que sea, también se requiere que sea embalsamado. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya despide algunos olores mortorios. Por lo mismo, porque el cuerpo ya está paralizado, ya no tiene nada ya no está fluyendo nada. Si va a ser cremado, la verdad, pues no se requiere porque nadie lo va a ver. ¿Y cómo es el sistema de cremación? ¿Es como un horno o cómo es? El sistema de cremación es exactamente, es un horno que ya está precalentado a cierta temperatura para poder llevar a cabo la cremación. Las familias pueden elegir si quieren ver la cremación o si quieren ellos llevar a cabo e introducir el cuerpo dentro del horno. O sea, ¿la misma familia puede poner el cuerpo? Claro, pero el cuerpo no entra en sí solo el cuerpo. Tiene que estar en una caja de cartón o caja de madera o otra caja para que facilite la entrada adentro. Cuando una persona fallece también, que depende de dónde fallezca, es como se van a llevar los protocolos de documentación. Si una persona fallece en su casa, lo más seguro es que se lo va a llevar los forenses, porque esa persona falleció de manera extraña. Y no hubo presentes. Y no hubo presentes, y la encontraron tal vez en la cama, la encontraron tal vez en el baño, a lo mejor en la sala. Uno nunca sabe cómo va a estar el cuerpo. Entonces ahí el forense se lo lleva. Si ese es el caso de que una persona fallezca y se lo llevó el forense, lo más probable es que se va a tardar semana y media para que pueda ser retirado de ellos, porque tienen que hacerle todos los exámenes tóxicos y también tienen que hacerle la autopsia. Y ya esa documentación y todos esos requerimientos se platican con la familia y la familia firma para que se pueda proceder a retirar el cuerpo de los forenses, pero tarda una semana y media. ¿Y qué pasa en caso extremo que una persona no tenga familia para nada? O sea, no se comunique ni con sus hermanos ni con sus padres y nadie se quiera hacer responsable. ¿Quién habla por esa persona? Si la persona fallece acá y ni un familiar del país de origen se quiere hacer cargo de esa persona y esta persona falleció no teniendo estatus, va a estar difícil porque alguien se tiene que ser responsable. Pero si la persona fallece teniendo estatus acá, hay un lugar que se llama Public Trustee Administrator, algo así. Se los vamos a buscar y se los ponemos. Sí. Esta organización gubernamental se encarga de llevar todo a cabo, pero no dan opción a que sea enterrado o otra cosa, o es reenviado, sino que es prácticamente cremado, así nada más. Ellos toman la decisión de que sea cremado y ellos preservan las cenizas por cierto tiempo. No se envían a ningún país ni nada, sino que se quedan aquí en British Columbia. ¿Y esas cremaciones las guardan o las botan a la naturaleza o tienen ahí un depósito? Como ellos son los que deciden, ellos pueden pueden. decir si se puede, llévenla a tal cementerio, llévenla aquí, llévenla allá. Entonces nosotros como funeraria entregamos esas cenizas a ese lugar y ya de ahí ellos deciden lo que vayan a hacer. Regresando al tema de que cuando una persona fallece en casa, ok, actúan ahí los forenses y después ellos dan el resultado. Sí, fíjate que hasta en eso hay que tener paciencia, porque cuando se hace un examen toxicólogo y se hace la autopsia, tardan entre 6 a 8 meses poder entregar el resultado de qué falleció esa persona. No es que vas a recibir resultados inmediatamente. Y regularmente no se lo dan a la funeraria, se lo dan a la familia. O sea que en 6 o 8 meses tal vez tú puedes recibir una llamada o una carta por parte de los forenses de Columbia Británica diciendo la causa de esa persona. Wow, hay que esperar bastante para saber el motivo. Sí, entonces depende mucho de qué y cómo fallezca esa persona. Es como uno puede guiarlos a la mejor opción que hay disponible para poder llevar a cabo las cosas. ¿Has tenido algún caso que te haya marcado profundamente y que quisieras compartir con la comunidad? Para mí todos los casos que he tratado y que he llevado de diferentes familias me marcan de alguna manera o de otra. Ya sea porque se asimila mucho a mi familia, ya sea porque se asimila mucho a mi fe, ya sea porque se asimila a raíces de mi niñez. Cada familia es muy diferente y cada familia te deja siempre una experiencia, una enseñanza, algo
que tú lo vas atesorando con el tiempo en tu corazón. Pero creo que todos te dejan una marca, todos. ¿Cuál es la mayor enseñanza La de mayor trabajar? enseñanza Ajá. sería que muchos de nosotros no estamos preparados. No tenemos en nuestra mente el saber que un día vamos a partir. Incluso personas ya mayores hacen planes y dicen, no, que lo próximo año me voy de vacaciones, que voy a ir aquí, que voy a ir allá, que voy a hacer esto con mis nietos, o sea, no realizamos que algún día nos vamos a ir. Entonces, la mejor enseñanza que podemos tener es saber que un día vamos a partir y ser prácticos en que tenemos que partir. Así como nacimos, así nos vamos a ir. Es muy difícil realmente como profundizar en este tema porque cada día te enseñas algo, cada día te enseña algo, el día, las cosas, las circunstancias, la plática con alguien, el convivir con alguien, el hacer algo, siempre te enseña algo. Entonces a mí a través de todo este tiempo, imagínate ya 7 años y pico de trabajando para la funeraria, tengo bastante enseñanza. ¿Has visto de todo? He visto de todo, he visto de todo. He visto gente que ha podido hacer sus servicios fúnebres sin ningún problema. He visto gente que se ha peleado. He visto gente que ha dicho un montón de mercadeces. He dicho de todo. He visto de todo. Pero siempre con el profesionalismo, siempre con el enfoque, el corazón de poder ayudar a los demás. A veces tienes que ser muy táctico, muy empático a todo lo que estás viviendo o a todo lo que está pasando. Y acuérdate que este es tu trabajo. Tú tienes que ser profesional en todo momento. Pero también eso tienes que tener un corazón muy dócil para poder guiar a esas mismas personas que te están diciendo tal vez algo que a ti no te agrade, pero también tienes que hacerlo. Es tu trabajo. Y llegar a casa y sí pensar en esa familia tal vez y al mismo tiempo hacer una oración pequeña por ellos. Pero ya, ahí se acabó todo porque es tu trabajo. O sea, no puedes permitir cosas que te afecten porque entonces te vuelves loco haciendo tanta cosa. Claro, como dije anteriormente, es un trabajo con mucha carga emocional que quizá te lleves a casa, pero pues ahí también es trabajar con profesionalismo y saber pues actuar con el corazón. Es un trabajo muy difícil y lo admiro realmente, Hipólito. Sí, cada 3, 4 meses por lo regular tengo que estar platicando con una persona que tienes que platicar de esto, del otro, de aquello. Claro, como terapia. Más o menos, sí. Claro, Ajá. claro. Pero es una persona que te escucha y te está dando como el feedback. Y Hipólito, trabajando tantos años en esta industria, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva de la vida, de la muerte y de la familia? Fíjate que ahora ya veo la vida como un regalo de Dios. Todos los días yo me levanto y digo, gracias Señor. Me voy a levantar, voy a hacer mis cosas personales, voy a ponerme bien, mejor ropa, mejor cara, voy a ir a ver gente, voy a ver con clientes. O sea, siempre la perspectiva de darle gracias a Dios por cada minuto de mi vida. Esto me ha enseñado a que también debo de ser práctico, muy práctico. Sé que voy a morir, no voy a ser eterno. Sé que algún momento de mi vida voy a partir y eso me enseña a que cada día lo viva en plenitud, como si mañana no existiera. Claro, en el buen sentido, ¿verdad? Tampoco la vas a agarrar de parranda, pero en el buen sentido tienes que vivir con gratitud, con plenitud y a la misma vez abrazar o mandar un texto o hacer una llamada a aquellas personas que amas. Siempre. No dejarlo parar y después lo... Sí, después le mando un texto, o después le mando o le llamo, o después esto. Si tienes la oportunidad, como con tu familia, de hacer las cosas, hazlas, porque tú no sabes en qué momento vas a partir. Esta mañana yo salí, les dije buenos días a todos, les di un abrazo y me vine. Yo no sé si voy a regresar. El trabajar en esta industria me ha enseñado muchas cosas. Agradecerle a la vida, agradecerle a Dios todo el tiempo. Yo soy un hombre de mucha fe y creo que agradecerle a Dios es lo máximo. Amo a mi familia y yo no tengo el refreno de decirle a alguien, te amo. Y tampoco me llevo a la cama rencores ni raíces de amargura, porque mañana yo no sé si me voy a levantar. Y si yo tengo que decirle a alguien, discúlpame por lo que te dije o discúlpame por esto, lo hago sin ningún problema. Entonces, eso me ha enseñado bastante este trabajo, a poder distinguir todo lo bueno que tengo en mi lado y que disfruto a mi familia. Cuando tengo que disfrutar, la disfruto. Cuando tengo que chistear, chisteo. Cuando tengo que convivir con amigos, convivo. Yo no tengo ese desapego de decir a alguien, si yo siento algo bonito por decírtelo a ti, Malú, te aprecio, te quiero, o sea, gracias por todo. Yo te lo digo.
Es más, a veces puedo ir manejando y si me acuerdo de ti, digo, ay, güey, y de una vez le digo al teléfono, mándame un mensaje y se lo mando. Hey, aprecio tu amistad, muchas gracias por todo, aquí estoy. Porque de eso se trata la vida. Hay mucha gente que después lo pasa, lo vive y se lamenta no haberlo hecho. Se arrepiente. Se arrepiente. Sí. Entonces esto me ha enseñado mucho a valorar la vida con gratitud y con amor y con empatía y querer a mi familia y querer a los que me rodean. Qué bonitas palabras, Hipólito. Se me mueve el corazón de mucha ternura. Y es que tienes razón. Decirle a tus familiares te amo ahora y no hacerlo después es muy, muy importante. Y yo también vivo de esa manera. ¿Tú entonces no le temes a la muerte? No, en ningún momento. Estoy listo. Es más, tengo hasta mi paquete. Chicos, muy Para importante. aquellos que no tienen su paquete, por favor, llámenme. Pues síganme en las redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales, Hipólito? Aprovechando que estamos hablando de redes sociales, me pueden seguir en Instagram. Estoy como Hipólito Reyes-Alternatives. Y en Facebook estoy como Hipólito Reyes Alternatives. Y en cualquiera de los dos se pueden conectar, cualquiera de los dos me pueden seguir. Hay bastante contenido ahí en mis redes sociales que pongo y pues ahí estoy. Digo, al final de cuentas alguien tiene que hacer mi trabajo, pero yo de la vida te digo, si a Dios en su propósito se le ocurriera que ya mañana pasado me puedo ir, estoy listo. Chicos, ya saben, todas las redes sociales de Hipólito están aquí abajito en la cajita de descripción. Cualquier comentario es bienvenido, déjenlo en la cajita de comentarios o directamente pueden ir a hablarle a él a sus redes sociales. Una pregunta, Hipólito. ¿Qué recomendaciones darías para elegir un plan funerario adecuado? Primero que nada, que sean conscientes de que algún día van a tener que partir, que sean responsables y que sean empáticos con la vida y con su familia. ¿Por qué? Porque como comentaba anteriormente, he visto familias que sufren demasiado la pérdida de un ser querido, pero a la misma vez sufren porque no saben cómo honrar la memoria de ese ser querido, porque no saben, nunca se habló del tema de que en caso de que yo falleciera, como quisieran que me recordaran, qué es lo que hicieran. Hay personas que dicen, bueno, a mí crémenme y con mis cenizas las entierran en un cementerio, plantan un árbol o me tiran al mar o me llevan a la montaña, infinidad de cosas. Hay personas que dicen, no, yo no quisiera quedarme acá. Y ser responsable en eso sería como que le quites un dolor más a la familia que el que ya van a tener cuando te pierden. Eso es algo que yo les recomendaría muchísimo. Piénsenlo, sean responsables hasta la hora de su muerte, que cuando se hable digan, bueno, esta persona la verdad que ni dolor de cabeza nos dio porque ya tenía todo preparado. Y hacer las cosas que se debe por amor a los demás, por amor a su familia, por amor a lo que estás rodeado, ser responsable. Eso es algo que yo sí se los diría. Y en cuestión a la información, pues ustedes tienen mis redes sociales. Les voy a proveer mi número de celular, 778-999-3181. Usted me puede llamar y me puede contactar y me puede preguntar todas las preguntas que usted tenga en mente. Podemos juntos hacer un plan que vaya de acuerdo a su necesidad y que vaya de acuerdo a su deseo, para que cuando usted ya no esté en este mundo, por lo menos su familia sienta esa paz de decir, no nos tenemos que preocupar porque él o ella lo dejó escrito acá, de cómo lo quería. Ese sería mi consejo, ese sería mi ánimo hacia ustedes de que se preparen y lo hagan de manera responsable, para que esa persona, su familia, su ser querido, su esposa, su esposo, no vaya a pasar por esas situaciones. Como pregunta final, Hipólito, ¿consideras importante tener un testimonio o testamento, no estoy segura cómo se dice, cuando uno parte? Por supuesto. Hay varios documentos que usted puede ir preparando. Uno de ellos es el testamento. Muchas personas dicen, no, pues es que yo no tengo casa, no tengo carro, no tengo... El testamento es para ir dejando legalmente a una persona todo lo que tiene que hacer en base a sus deseos. Lo otro que también puede hacer es un poder notarial, lo iba a decir en inglés, pero no, un poder notarial donde usted le está dando cierta potestad y derecho a esa persona de poder hacer algo en caso de que usted, por ejemplo, llegara a quedar en coma, no pudiera hablar, no pudiera actuar ya en sus cinco sentidos, de poder llevar a cabo cuestiones legales. También se puede hacer una carta médica
¿Por qué? Porque si usted cae en el hospital y bueno, ya no puede tomar decisiones y de repente le da un ataque cardíaco y pues lo quieren revivir o esto, lo otro, y usted dice, no, ¿saben qué? Si yo me da un ataque cardíaco, eso, pues yo ya estuvo. Muchísimas gracias, Hipólito, por estar aquí con todos nosotros el día de hoy. Gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia, tu conocimiento. Y bueno, chicos, ya saben, cualquier pregunta, por favor, contacten a Hipólito directamente. Es de muchísima ayuda y eres el único hablando español en esta industria. De verdad que no hemos tenido la oportunidad de hablar hasta ahora en el podcast. Y pues nada, Hipólito, muchísimas gracias. No, al contrario, Malú, muchísimas gracias por la invitación y gracias por haber podido contestar alguna de las preguntas, porque hay muchas preguntas que están siempre en la mente de cada persona y bueno, les animo a que me puedan contactar. Tienen más preguntas, les quisieran un poquito más de orientación, más personalizada, querer saber precios, querer saber servicios y de todo. Claro que sí, estoy ahí en mis redes sociales, está mi número de teléfono también. Y agradecido contigo, Malú, con tu equipo de trabajo. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, espero que no sea la última vez. Claro que no. Estaremos por acá las veces que nos invites y que tengan más preguntas a tu público. Siempre es bienvenido. Estaremos aquí para apoyarlos y dar lo mejor de nosotros. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, Hipólito, de verdad. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y bueno, chicos, ya nos vemos en el video de la siguiente semana.